Em, Hola, nosotros somos Melissa Molanfi, Sofía Ochoa y Santiago Usme y les vamos a estar presentando el teatro y el ballet del romanticismo. Bueno, comencemos por el teatro. Origen y contexto. Nace en comienzos del siglo XIX, ocurre principalmente en Francia, aunque el romanticismo en general comenzó a finales del siglo XVIII en Alemania. En Francia el teatro romántico se convirtió en una forma de protesta contra el neoclasismo y la cultura aristocrática. Em, Hizo parte de la revolución contra el neoclasismo. De hecho, el romanticismo tuvo una batalla bastante decisiva en 1830 contra el clasismo durante una obra de Víctor Hugo. Partidarios de ambos teatros hicieron una lucha entre silbidos y aplausos en el teatro, donde al final el teatro romántico salió victorioso. Así fue como el teatro pasó a ser una fuente de vida para muchos autores y obras de ideas diferentes y contemporáneas. Al principio, los escritores proponían historias utópicas, así como los revolucionarios, pero a pesar de eso, luego de todo lo que estaba sucediendo en Europa, se volvieron más conservadores y pesimistas. El teatro romántico se espació por países como Rusia, Polonia, Hungría, entre otros países europeos. Características. Rechazo a lo clásico. Bueno, aunque el teatro romántico evolucionó a partir del neoclasismo, tanto autores como público ya no estaban tan interesados en verlo, por lo que rechazaban casi todo lo que no fuera romanticismo. Escenarios exclusivos. El escenario y sus objetos empezaron a ganar valor, por lo que cada obra tenía escenografías muy diferentes, y unos teatros, perdón, en unos casos la decoración se usaba únicamente para pues, esa obra. Asimismo, junto pues, a los avances tecnológicos, los efectos especiales también surgieron. Cada teatro quería ser el mejor, por lo que se impulsó tanto en la transformación de estas técnicas. Personajes con gran pasión. Debido a que la finalidad es conmover, los autores le dan más importancia al dinamismo de las acciones que al análisis profundo de cada personaje. Casi siempre el héroe masculino es dirigido por su destino, además es dominado por la pasión y termina enamorándose de la chica perfecta. Por otro lado, la dama pues, puede jugar el papel de víctima que debe ser rescatada, o por el contrario puede ser la que le causa el sufrimiento al hombre debido a sus sentimientos. Además, en varias oportunidades se puede presentar un personaje marginal, ya sea un ermitaño, un reo, un pirata o un mendigo. Estructura diferente. Ahora la obra se divide entre uno o 7 actos con métrica variada. Estos se dividen en cuadros. Además, rechazaron la regla de tres unidades: lugar, tiempo y acción, donde la obra podía ocurrir en solo un lugar, el tiempo debía ser máximo de 24 horas y solo podía haber una trama. Lenguaje y narrativa nueva. Desde el romanticismo empieza a haber una mezcla entre prosa, que es como un diálogo normal, y verso, que es como melodioso y con musicalidad. Asimismo, se usa un lenguaje más elocuente y retórico. Incluso algunos autores volvieron a popularizar los monólogos, ya que estos expresan los sentimientos de cada personaje pues mejor. Temas. Amor. Este normalmente lo ponían desde la perspectiva de lo ideal, algo que es inalcanzable. La venganza. Los protagonistas casi siempre responden con la violencia hacia la autoridad o las normas establecidas que no les permiten llegar a su deseo. Dolor. Este casi siempre deriva del amor trágico o que es contrario como a lo establecido por la sociedad. Tragedia. Normalmente, al final de cada historia, los personajes principales, el héroe masculino y la dama, terminan falleciendo. Todo esto lo hacen con el fin como de conmover al público y que se den cuenta que no siempre las historias tienen un final feliz.
Bueno, en un antes y después, pues antes del teatro romántico estaba el teatro humanista. Es desde el siglo XV. Son obras únicamente en prosa. Seguía la regla de tres unidades: tiempo, lugar y acción. Los conflictos son creíbles y contemporáneos y se basaban en criticar las costumbres de la sociedad. Luego viene el teatro romántico y al finalizar este llega el teatro simbolista. Este va desde el siglo, a finales del siglo XIX. El ritmo es casi siempre lento. Las obras se basan como en espiritualidad y lo religioso. Es fundamental que no haya perdón, que haya una realidad escondida y los sueños juegan un rol demasiado importante. Teatro romántico tenemos a Víctor Mario Hugo. Nació en Besançon el 26 de febrero de 1802 y murió el 22 de mayo de 1885 en París. Fue un poeta, dramaturgo y novelista franco-romántico y fue considerado como uno de los más importantes en la lengua francesa. Y es que Víctor Hugo hizo sus contribuciones vitales al romanticismo, con sus obras literarias que exploran la naturaleza, la dualidad del hombre, del bien y el mal. También fue un político intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. En 1830 es el año que estrenó Hernani, obra que fue motivo de una larga serie de conflictos y enfrentamientos en torno a la estética teatral entre clásicos, partidarios de una jerarquización estricta de los géneros teatrales y de los modernos, la única generación romántico que, encabezado por Théophile Gautier, aspiraban a una revolución del arte dramático y se agrupaban en torno a Víctor Hugo. El triunfo de la Revolución de 1830 facilitará las cosas. Estos conflictos pasaron a la historia de la literatura bajo el nombre de la Batalla de Hernani. Entre sus obras importantes se encuentra Cromwell, que es una obra teatral compuesta de 5 actos, escrita por Víctor Hugo en 1827. La obra no fue representada en su época, es a la vez un retrato histórico de Inglaterra del siglo XVII y del Lord Protector Oliver Cromwell. ¿Y quién fue Oliver Cromwell? Cromwell fue un líder político militar inglés. Convirtió a Inglaterra en la república denominada Mancomunidad de Inglaterra. El prefacio de esta obra de teatro se convirtió en uno de los textos más representativos del romanticismo, por defender el drama de cualquier creación teatral, ya que considera que el mejor modo artístico para dar complejidad a los tiempos modernos, mezclando lo sublime con lo grotesco, lo trágico con lo cómico y la imaginación con la meditación. Víctor Hugo se preocupó siempre por el significado político que tenían sus textos teatrales, quien solía utilizar el contexto que estaba ocurriendo para crear sus obras. Cromwell es un ejemplo más de su imaginación política, de lo importante que es transmitir su mensaje. A pesar de la aplicación ejemplar de los principios románticos en la obra, fue solamente el prefacio que se convirtió en uno de los textos fundadores del romanticismo, defendiendo el particular drama con la como forma teatral. Ahora en pantalla se encuentran fragmentos del prefacio de la obra que representan las características del teatro de la época. El ballet romántico. Origen y contexto. El romanticismo en el ballet comienza en París en noviembre de 1831 con la representación de la ópera Robert Le Diable de Meyerbeer. Se desarrolla a partir de las óperas que triunfaban en París entre un nuevo público de la burguesía emergente. Técnicamente, el ballet estaba preparado por los avances del siglo anterior, con la figura de Carlo Blasi, para evolucionar hacia una mayor independencia artística. En Robert Le Diable se apagan por primera vez las luces de la sala. El llamado Ballet de las Monjas, incluido en esta ópera, se desarrolló en un claustro gótico a la luz de la luna. Las monjas son espíritus levantados de su tumba con fantasmales trajes de tul blanco, es decir, el tutú romántico. No solo estos trajes traen una revolución estética, sino que el tejido utilizado, gasa o tul, permitía movimientos más ligeros a las bailarinas. En este ballet debutó Maria Taglioni, fundadora definitiva del ballet romántico. Bournonville, un director del ballet muy importante de la época, tuvo una visión del romanticismo más colorista y popular, de tono nacionalista y basado en el folclore local. Su técnica particular se ha conservado gracias al aislamiento
y puede resumirse en el trabajo en batterie, pequeños saltos, en el uso de un torso erguido mientras los pies realizan complicadas combinaciones de saltos y la gran simplicidad y elegancia del uso de los brazos. Es importante resaltar que el primer gran ballet romántico fue La Sylphide el 12 de marzo de 1832, pero el ballet romántico por excelencia es Giselle en 1841. Características. Sus características fundamentales desde el punto de vista artístico son el culto a la individualidad del artista, el arte utilizado como medio de expresión personal y la preponderancia del sentimiento de la pasión y la subjetividad frente a la razón y la moral colectiva que representó el siglo XVIII. ¿Qué representa? Representa los ideas del movimiento romántico, fantasía, clima legendario, misterio, redención por el amor, fatalidad e idealismo. El objetivo de todo ello era la representación del mundo romántico de los sueños, la fantasía, lo irreal frente a lo terreno y concreto, pues se lograba crear un espacio escénico en el que se podía representar un espacio ideal que hacía perceptible ese mundo contrastado de realidad y ficción. ¿Qué técnica se utilizó? Se utilizó la técnica de elevación, técnica de saltos y baile de puntas, así como ya se mencionó en la primera guía de Bournonville, que fue el director que aprendió esta técnica y la enseñó. Se encuentra en el romanticismo su aplicación artística. Es una técnica que se enfoca en la postura de elevación. Para tener una buena técnica se necesita una buena postura. Esta técnica se inicia como todo en la barra, procurando en cada ejercicio elevar constantemente el apoyo de la pierna a soporte, sintiendo el alargamiento muscular y la falta de peso de la misma. La colocación implica diversos elementos que participan en ella para lograr la postura correcta. Como concepto escénico, el ballet romántico también establece una nueva estructura en dos actos. El primero, realista, terrenal, alegre, lleno de luz, en el cual una aldana siente la llamada del amor. El segundo acto, irreal y misterioso, ballet blanco. Se desarrolló por lo general a la luz de la luna, en un bosque poblado de seres sobrenaturales, y en él la heroína simboliza el espíritu puro que su amado no puede alcanzar, el amor insatisfecho e inalcanzable que perdura más allá de la tumba. Y por último tenemos la evolución escénica, la introducción en los tratos de la luz de gas, allá introducir en los tratos una atmósfera completamente diferente, pues se ilumina el escenario y la sala permanece a oscuras. Los decorados que aplican la técnica de Daguerre. Esta técnica consistía en tratar con vapor de yodo en una plancha de cobre recubierta de plata por una de sus caras, con lo que se creaba una capa de yoduro de plata fotosensible. Y por último, la superposición y efectos lumínicos fueron otro elemento clave para el ballet romántico. En el ejemplo del ballet romántico tenemos la obra de teatro y danza Giselle. El ballet está basado en la obra de Le Mans de Heinrich Heine del año 1835 y fue estrenada en 1841 en la Ópera de París. Constituye en una pieza pura y fundamental de la danza clásica, tanto por el tratamiento de los ideales románticos como el empleo de la más refinada técnica teatral del siglo XIV. Giselle reúne los aspectos coloristas y nacionalistas, lo irreal y lo fantástico. Su éxito se basó en varios factores. Uno era que respondía totalmente a los parámetros estéticos de la época. Dividido en dos actos, seguía la tradición iniciada por la Sylphide, de contraposición del mundo terrenal con el mundo fantástico, pero ahora era solo una bailarina la encargada de representar los dos mundos. Lo más importante, sin embargo, fue la creación de una música original, una partitura creada exclusivamente para el ballet, que fue compuesta por Adolphe Adam. Hasta ese momento, los ballets se habían coreografiado sobre fragmentos prodescendentes de óperas. La originalidad de la partitura hace que exista una unidad dramática y coreográfica.
gracias a los leitmotivs de los personajes y la situación en Giselle. La danza es el tema, pero también el medio fundamental de contar la historia. La historia que presenta el ballet Giselle es una historia de amor con un final muy trágico. Se va representando el amor, la locura, las mentiras, el arrepentimiento, la muerte con la elegancia y excelente desarrollo del ballet clásico romántico. El video anterior muestra un fragmento de una recreación más moderna de la obra. De ese clip se puede resaltar las principales características del romanticismo, que es el escenario único, ya que no se reciclaba para darle un toque de alta clase, las emociones y pasión de los personajes, el centro de atención y personaje principal es la bailarina, a veces acompañada de un hombre, pero en este clip no es así. Y la narrativa, siempre contaba una historia, ya sea fantástica o un poco más cotidiana. Bueno, y esto es todo. Espero que les haya gustado. Gracias.